a nuestro webinar de cómo mejorar la salud mental de los trabajadores previniendo la fatiga mental. Les recordamos que los micrófonos deben mantenerse apagados para evitar interrupciones. Descuiden que daremos respuestas a todas las consultas que coloquen en el chat. Asimismo, comentarles que al final del webinar estaremos sorteando 2 mochilas de seguridad totalmente equipadas para todos aquellos que se han podido conectar a los 4 webinars el día de hoy. Por favor, permanecer hasta el último, ya que haremos el sorteo luego de nuestra foto final. Les doy la bienvenida a nuestro especialista, el psicólogo Rodrigo Cueva, quien nos explicará todo al respecto sobre este interesante tema. Adelante, Rodrigo. Hola chicos, muchas gracias Lilian por la presentación. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Ya estamos ya en el último webinar de esta campaña que estamos promocionando aquí en QHC. Y bueno, justamente ahora para hablar sobre el tema de la salud mental, ¿no? Voy a dar ahorita a compartir a la pantalla, a la presentación. Sí, chicos, quisiera consultarles si es que se puede ver la pantalla. ¿Se puede ver la presentación? Sí se ve. Sí se puede ver. Ah, excelente, excelente. Vamos a ampliarlo. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre dos conceptos muy interesantes. La carga mental, como tal, este concepto psicológico relacionado con la atención psicológica durante el trabajo, principalmente, y la fatiga. Obviamente vamos a hablar también sobre otros temas vinculados a los riesgos psicosociales, etcétera, pero sí quisiera que se puedan llevar qué importante es cuidarnos a nosotros mismos y darnos cuenta cuando ya es momento de parar, tomarnos un descanso, procesar la información y seguir avanzando. Y ocurre mucho que a veces no nos damos cuenta y ya paramos cuando nos pongamos ya esta fatiga, nos empieza a dar somnolencia, nos empieza a dar sueño, por ejemplo, ¿no? Y se puede entender que la somnolencia es como el último síntoma que empieza a generarse por la fatiga, ¿no? Ahí por ahí puedo escuchar un poco de ruido, disculpen, les voy a agradecer por favor si pueden apagar su micro para poder continuar. Vamos a ir avanzando entonces con en relación a la carga mental. A ver, se han hecho estudios durante el 2021 en relación a qué son los principales riesgos psicosociales, qué son las principales dolencias que están teniendo las personas. Y se puede ver que hay un gran número, o sea, un porcentaje significativo de personas en este estudio que menciona las alteraciones de sueño, la tensión psicológica, la fatiga mental en un 35%. Podemos notar cómo no estamos hablando todavía de estrés, pero sí síntomas que están apareciendo y que me están advirtiendo que algo está sucediendo en mí y que es mejor un poco bajar las revoluciones. Pero ocurre muy a menudo que cuando en el día a día hay muchos desafíos y todos quieren estar como actualizados, ponerse al día, estar de algún modo ahí avanzando, que uno no sabe cuándo ya es necesario parar, o dice, bueno, yo estoy acostumbrado a este ritmo de trabajo, yo puedo seguir para adelante, con 4 horas de sueño me basta y puedo continuar, con tres tazas de café estoy listo y puedo seguir, pero evidentemente hay una cuota de resistencia en el organismo que empieza a debilitarse. Podemos entender que carga de trabajo es esta tensión entre las características mías propias, de mi experiencia de vida, mi capacidad técnica, mi resiliencia, mi capacidad para manejar la información, de organizarme, y las exigencias de la afuera. Todos hemos tenido una carga de trabajo que se puede manifestar en una carga física, ¿no? Un esfuerzo físico un poquito más de la cuenta, una carga mental, un poco de atención hacia la redacción de un informe, o inclusive la carga emocional, manejando, por ejemplo, las tensiones ante una situación donde yo tengo que morderme la lengua porque sé bien que de algún modo estoy, por ejemplo, en atención al cliente y tengo que de algún modo manejar mis emociones, ser un poco más
inteligente emocionalmente, etc. No estamos hablando todavía del estrés, pero sí de alguna carga, una sensación de incomodidad, pero que lo pudo manejar, se está generando. Estamos hablando entonces de que es un factor psicosocial, la carga de trabajo, puede irse de una carga física a una carga mental, o una carga emocional, vamos a decirlo así, que si se prolonga en el tiempo, ya empieza a generarse lo que es la fatiga, un cansancio. Muy normal que se da en el día a día de trabajo. Y que se puede recuperar con uno puede recuperar las energías desde descansar adecuadamente sus horas, o sea, cubrir sus horas de sueño, al hecho de poder hacer una pausa activa, buscar algo que lo pueda distraer y lo pueda de algún modo dejar de que su cerebro esté en tensión y poder estar mucho más relajado. No estamos todavía hablando de estrés, pero ya podemos decir que la fatiga laboral es un riesgo psicosocial y empieza a generarse una consecuencia de esta carga de trabajo. Empieza a haber una disminución física, una disminución mental, pero que nosotros podemos recuperarnos con un buen descanso, con lo que ya le había comentado, de poder tener este espacio de lúdico, de relajo, después del trabajo. Pero ¿qué ocurre? A veces tenemos un desafío que manejar. Nosotros estamos ahí gestionando nuestra energía y nos damos cuenta que por más esfuerzo que le estamos dando, esta situación no termina. Y empezamos un poco a tener ciertas dudas, ciertos replanteamientos de cómo poder manejar esta situación que yo pensaba que lo iba a poder terminar en una semana o en un mes, pero al final resulta que este trabajo es sumamente complejo y voy a requerir amanecidas, investigar más, etc. Tengo que hacer un sobreesfuerzo cognitivo y emocional. Tengo que prestar mucho más atención ante la nueva información que puedo recibir y sobre todo darme cuenta que no soy, o sea, he descubierto que no soy de todo inteligente emocionalmente en algunas situaciones y tengo que de algún modo también entrenar en manejar mi estabilidad emocional. El desafío continúa y si es que yo, por ejemplo, no estoy viendo ya resultados, inclusive la situación ya empieza a complicarse mucho más, empieza a generarse ya las sensaciones de duda, de malestar, porque ya uno empieza incluso a dudar de sus capacidades. Ya se empieza a gestionar un malestar emocional que se está uniendo con la fatiga y podemos entender en esta gráfica que ya se está dando una percepción de la situación que le está generando este estrés. Podemos entender que el estrés es el acumulamiento de esta fatiga que se está dando en el tiempo, más este malestar emocional por sentir que por más esfuerzo que estamos dando, no estamos cumpliendo con las expectativas, e inclusive hay críticas de mi jefe inmediato, e inclusive por más que yo me concentro, me amanezco, igual no avanzo, y algunos se empiezan a desesperar, otros empiezan a molestar, irritables en el trabajo. Hay muchas maneras de expresar ese estrés, desde insomnio, desde la manera en cómo uno responde hacia el entorno, etc. Entonces acá estamos hablando de que el estrés laboral, así como la fatiga, es un riesgo psicosocial, pero ya el estrés laboral está generando una disrupción, podemos decirlo, fíjense ustedes, un quebrantamiento del mundo emocional. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque ya este mundo emocional que estaba cuidado, protegido por intelecto, mi capacidad de resolver problemas, se está de algún modo debilitando y ahora tengo que actuar incluso hasta por instinto, más reactivo. Rápidamente, el estrés se puede denominar como este malestar psicológico, esta tensión que está generándose ya les había comentado, por la fatiga y también por esta sensación de incapacidad de la situación que yo estoy realizando.
empieza a generarse esta duda en mí de que si seré capaz de poder hacerlo o de algún modo ver que esta situación está sobrepasando mis recursos personales para poder enfrentar. Podemos ver en esta gráfica cómo el nivel de estrés se proyecta en el tiempo. Porque ahora, cuando se habla del estrés, no es que sea algo negativo. Claro, hay un estrés que se llama el eustrés, que es el estrés positivo, este estrés que me empodera, porque, vamos, igual, sigo teniendo esta fatiga de trabajo, pero cumplo con el objetivo. Entonces uno se siente empoderado, uno se siente que ha avanzado. Esta sensación de tensión que ha tenido durante un tiempo se ha venido recompensado con el hecho de poder haber cumplido con la meta. Esto incluso me da el mensaje de que yo soy capaz, inclusive, de hacer esto y puedo ser capaz de incluso mucho más. Entonces, esta sensación de estrés se vuelve un eustrés, donde justamente me da esta sensación de recompensa, de bienestar ante esta situación que me generó mucha incomodidad, pero logré vencer. Pero lo vuelvo a repetir, si pongamos yo estoy avanzando y justamente veo que la situación se complica, entonces uno tiene que hacer un sobreesfuerzo mucho más y ahí empieza a haber un desgaste mucho más paulatino. Entonces yo ya estoy entrando ahí a un terreno de la frustración. Ya me desespero ya. Ante cualquier cosa que aparezca yo me desespero, porque estoy a la expectativa de ya que termine esta situación y cualquier cosa que aparezca en el trabajo yo no aguanto. Entonces, me imagino, no sé si algunos habrá visto compañeros de trabajo cuando están en mucha tensión, están muy concentrados y necesitan esa concentración. No pueden de algún modo, incluso amablemente dicen, no me hables cuando estoy trabajando porque ahorita estoy muy concentrado. Y es que efectivamente están en tanta concentración porque justamente la necesitan para cumplir con ese objetivo. Pero claro, es un recurso que de algún modo puede servir en ciertos momentos, pero en otros, por ejemplo, cuando se necesita conversar con él, ya no va a estar disponible, porque hay que esperar de algún modo a que esté más calmado para poder hablar. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que ese recurso no es del todo el adecuado. Podemos ver entonces que sí, este eustrés ante una situación que yo ya me vence, vamos a decirlo así, siento que no estoy cumpliendo con la meta, ya empieza a generarse esta sensación de frustración, entrando ya al terreno del estrés, el estrés negativo. Esto, por ejemplo, se ha generado más en la nueva normalidad que hubo por el 2020, donde tuvimos que estar lidiando contra las capacidades, o mejor dicho, los desafíos del exterior y también los desafíos de la casa. Porque el día a día ahora tenía que trabajar de manera remota, pero en el día a día con mi familia pues continuaba. Uno tenía que escuchar el televisor, escuchar los webinars de mi hijo en su colegio, escuchar las llamadas, uno tenía como una privacidad y aparte venían los trabajos que yo necesitaba esa concentración, por ejemplo. Entonces eso empieza a generar un desgaste, comienza como una fatiga y de ahí comienza, mejor dicho, se desarrolla en un estrés. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando ya del factor de peligro psicosocial de la doble presencia, por ejemplo. Porque la doble presencia o este peligro psicosocial habla sobre cómo yo soy capaz de manejar tanto la situación que me estresa de mi casa como la situación estresante de mi trabajo. Y yo tengo que buscar un equilibrio. Y que evidentemente en el trabajo remoto todo se mezcló y estuve en la obligación de poder organizar mi lugar de trabajo y organizar mis tiempos para poder manejar esta situación nueva. Y que evidentemente muchos no pudieron tener este inicio positivo, pero más adelante tuvieron que adaptarse. Aquí podemos ver cómo entonces la fatiga es un indicador importantísimo, porque es el límite entre el estrés positivo, esta tensión saludable, esta sensación de que estoy ahí teniendo una tensión que sí me incomoda, pero estoy ahí
con la consigna de que, bueno, estoy avanzando, estoy viendo los resultados, ¿no? La fatiga también está de algún modo ahí, en desarrollo, pero justamente hay una situación. Imaginemos, por ejemplo, que ya yo estoy avanzando con mis objetivos y todo, no hay ningún problema en eso, pero yo no descanso. O sea, yo prácticamente descanso 3 horas, sigo avanzando, no tengo una buena alimentación, tomo mucha gaseosa, no hago mucho ejercicio físico, la carga de la fatiga continúa. Y evidentemente, si yo no tengo de algún modo un buen hábito saludable de comer, de dormir bien, mi cuerpo va a requerir energía para procesar la información, para procesar, trabajar. Estamos hablando de la carga mental, principalmente, ¿no? Inclusive de la carga física también. Hago un sobreesfuerzo, mucho más de lo requerido, y ya me doy cuenta que empiezo ya a fatigarme mucho más. Subo las escaleras, estoy un poco más fatigado, me exhausto, pierdo la concentración a la hora cuando estoy haciendo mi informe, me olvido las cosas. Y uno ya son advertencias de que, bueno, ¿cuánto has dormido? ¿Cómo es tu hábito alimenticio? ¿Has almorzado durante el día o no has almorzado? ¿Qué has almorzado? Y a lo mejor alguno dice, bueno, yo no almuerzo, yo a veces avanzo y almuerzo a las 4 de la tarde, almuerzo a las 7 de la noche inclusive, tomo Red Bulls, tomo gaseosa, entonces uno diría, pero ¿eso qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver, pues, porque el hecho de hacer este esfuerzo mental requiere energía. ¿De dónde va a sacar el cuerpo esa energía? Esa energía de los nutrientes como yo me alimento. Efectivamente, si yo no tengo una buena alimentación, no duermo adecuadamente, el cuerpo empieza a hacer este sobreesfuerzo, eliminando reservas, y uno puede estar muy fatigado durante la semana. Inclusive uno puede hasta sentir la sensación de cuando ya termina la semana, uno dice, ya bueno, voy a hacer mis cosas, voy a ver mi película y al final me quedo dormido. El cuerpo está bien cansado. No hay tiempo, uno no puede ya disfrutar porque evidentemente el cuerpo necesita primero el descanso. Podemos comprender entonces que, bueno, la fatiga es esta disminución progresiva de nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Disminuye nuestra atención, en nuestra capacidad para poder retener y concentrarnos, focalizar la información, y que a raíz de eso empiezo yo a ser un poco más lento a la hora de tomar decisiones. Tengo la necesidad inclusive de hacer más pausas, inclusive en mi trabajo. Y no es que esté mal, es necesario hacer las pausas activas, pero hay momentos, cuando uno ya está con mucha fatiga, que esta necesidad de las pausas se incrementa mucho más. El cuerpo pide de algún modo un poco más de pausas, y a veces el trabajo mismo no permite estar en demasiadas pausas activas, porque la importancia del trabajo es que esté ahí atendiendo a la puerta, de algún modo estar atendiendo o vigilando cómo van los carros o se mueven los carros cuando en una empresa de transporte, etc. El último síntoma de la fatiga, el último indicador, es el sueño, la somnolencia. Uno diría que, bueno, cuando uno habla de fatiga, dice, bueno, es por el tema del sueño, pero al final es lo último que te dice tu cuerpo que en realidad ya pues estás muy fatigado. ¿Y qué ocurre cuando uno está muy fatigado y tiene y tiene un trabajo de alto riesgo, un trabajo que requiere la importancia de permanecer, estar muy atento, mejor dicho? Puede ocurrir los accidentes. Puede ocurrir accidentes solamente porque pestañeé y, y ocurre una desgracia, ocurre un momento que de algún modo no es que yo lo hice a propósito, pero indirectamente en mis conductas ocasionó que este fuese el resultado. No dormí adecuadamente, el tema de mi alimentación tampoco no fue el adecuado, no hubo mucha, esta energía proteica que requería mi cuerpo, mi cerebro, mejor dicho, etcétera. Entonces, aquí ya estamos viendo que no estamos hablando todavía, no estamos refiriéndonos del estrés, estamos hablando de esta fatiga,
pero que en situaciones donde uno necesita una atención al 100%, vamos a decir así, uno al final empieza a tomar otras decisiones y efectivamente ocurren estos accidentes. Podemos denominar 3 tipos de fatiga, ¿no? La fatiga muscular, la mental, la cognitiva y la mixta. Y que conforme uno sigue avanzando, uno, pongamos, para que pase ese accidente, ha habido una fatiga muy prolongada, se puede denominar acá el concepto de fatiga mental crónica. Pero ojo, no quiero, este concepto de fatiga mental crónica es distinto a la fatiga como tal, a la fatiga crónica, porque la fatiga crónica inclusive es un trastorno generado ya por otras sintomatologías físicas. Es diferente a la fatiga mental crónica que estamos ahorita hablando. Podemos entender que la fatiga mental crónica es ya este desgaste, mejor dicho, emocional, esto ya está agarrando terreno en lo emocional, donde ya se está manifestando cefaleas y también la desmotivación en el trabajo. Tiene como consecuencias desde trastornos de ansiedad que se pueden dar en el tiempo, alteraciones psicosomáticas y en el tema del trabajo un bajo rendimiento, la disminución del rendimiento y bueno, los accidentes como tal que pueden ocurrir, ¿no? Esos accidentes que se pueden dar durante el trabajo y que yo necesito mucha concentración. La monotonía, y también lo quiero agregar aquí, habla ya de todo lo opuesto. Porque si de por sí la fatiga es producto de esta carga mental, esta sobrecarga mental que puede aparecer en el tiempo y yo tengo que enfrentarla, aquí habla sobre ya la subcarga, la infracarga. O sea, en otras palabras, es el hecho de que yo estoy en un trabajo con las expectativas hasta las nubes, pensando que voy a comerme el mundo y al final resulta que estoy haciendo una actividad sumamente, bajo mi percepción, simplista y que al final no siento que esto no tiene no va a ningún lado bajo mi percepción. Todos los días es lo mismo. No hay ninguna sensación o desafío que me alerte, que me emocione, que me ponga tenso. Y acá justamente viene lo bonito, porque entonces eso quiere decir que el estrés no es que sea algo malo, tiene que haber una cuota de tensión en nuestra vida que justamente nos ayuda a poder motivarnos, ponernos en tensión a un punto en que ahí estamos subiendo el nivel, saliendo de nuestra zona de confort, y que efectivamente hay otro tipo de estrés que es ya el estrés negativo, que habla cuando ya yo no descanso adecuadamente, yo continúo con la misma actividad a pesar de que no llego a ningún lado y que eso me empieza a desgastar, tanto mental como emocionalmente. ¿Qué ocurre aquí? Hay también el tema del aumento de la somnolencia en el trabajo, porque hay un tema de aburrimiento, la reducción de mi atención también disminuye, porque estoy de algún modo tan convencido que no va a pasar nada que, bueno, simplemente me doy un descanso, porque acá no pasa nada nunca. Y bueno, viene el tema del aburrimiento, de la desmotivación y el absentismo como consecuencia. Podemos ver en esta gráfica que, claro, las bajas demandas mentales de la tarea se enfrentan a mi alta capacidad que puedo tener de ese trabajo. Estoy sobrecalificado, avanzo, se prolonga en el tiempo esta situación. No es que me estrese, no es que me va a dar burnout, pero sí un proceso de desmotivación. Que inclusive hay una teoría que habla de que este proceso de desmotivación puede generar también un problema respiratorio, un problema de humor en el organismo. Pero bueno, eso sería ya un caso extremo. El tema del burnout es también una consecuencia de digamos, esta fatiga que ya está descontrolada y que efectivamente ya ha generado también un impacto en nuestro mundo emocional. Pero aquí ya estamos hablando de también una sensación de incapacidad. No es solamente este desgano de no hacer nada,
y de esta fatiga de estar cansado, sino la sensación de que, y esto es lo más impactante, porque es la sensación de que yo me siento incapaz. ¿Ya para qué lo voy a hacer sin ese resultado? No soy capaz para esto ya. Me he dado cuenta muchas veces, simplemente me doy un paso al costado, pero no solamente me doy un paso al costado, sino estoy ya con el pensamiento de que esta situación se va a repetir nuevamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué enfrentarlo nuevamente? ¿Para qué seguir intentando? Sentimientos de falta de energía, sensación de ineficacia, porque efectivamente ya empiezan a generarse pensamientos en nuestra cabeza de incapacidad. Y bueno, esto tiene mucho que ver con este modelo también teórico que rápidamente quiero explicarles, que habla sobre dos procesos, un proceso de deterioro de la salud y otro proceso que es la inmotivación. Qué importante es estar en un trabajo que las necesidades de higiene, tanto en el tema de tener una silla ergonómica, una computadora con una buena conexión, un espacio, con lo mínimo para poder trabajar tranquilo, un buen clima laboral, donde hay una buena comunicación, un apoyo social con el equipo de trabajo, y aparte también mis capacidades a la hora de poder enfrentar el desafío. Si yo tengo estas dos dimensiones, yo voy a poder llegar al siguiente nivel, que es el engagement. Porque me voy a dar cuenta de que sí, estoy avanzando, estoy de algún modo cumpliendo con la meta. Quizá hay algunas cosas que no están de algún modo procesadas, me equivoco, pero recibo feedback de mi jefe, recibo el apoyo social, la comunicación con mis compañeros de trabajo, que me ayudan, me dan tips para poder mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho al engagement, a esta sensación de compromiso, de que yo puedo hacerlo. Y claro, evidentemente la reducción de esta intención del abandono disminuye. No desaparece, pero disminuye. Caso contrario, cuando las demandas laborales son todo lo contrario, negativas, no hay un buen clima laboral, mi primer día no tengo un asiento, tengo que estar de algún modo buscando dónde me voy a sentar, estoy recibiendo indicaciones, pero después me dicen que no, que son otras cosas, hay un conflicto de rol, y así tengo que enfrentar también desafíos que inclusive, ya, yo los manejo porque soy experto, pero mi equipo de trabajo son de algún modo no muy comunicativos, inclusive hablan a mis espaldas, y que claro, evidentemente eso va a generar una sensación de incomodidad. Es como estar yendo a un lugar que efectivamente no hay una buena comunicación y que claro, evidentemente uno no lo va a pasar bien. Por más experto que uno sea, eso va a suceder. Inclusive el modelo teórico de Karasek lo menciona. Qué importante es el apoyo social, inclusive más que mi poca capacidad de control ante el desafío. Porque yo puedo tener un poco control de mi puesto de trabajo, y las exigencias de la afuera pueden ser enormes. Pero si yo tengo un buen grupo humano que me brinda el soporte, no estamos hablando de lo emocional, sino también de lo técnico, de feedback, de esta retroalimentación, el jefe que también tiene un tipo de liderazgo democrático, etcétera, etcétera, va a alimentar a que sí, me doy la oportunidad para seguir avanzando y es muy probable que voy a poder enfrentar el desafío que aparezca. Un poco de temas técnicos. El burnout anteriormente en el siglo X hablaba más como un problema, un desgaste de estrés crónico, mejor dicho, un estrés crónico que podía darse en cualquier lugar, pero que en el siglo XI lo marcaron no. El burnout sucede en el lugar de trabajo. Es un desgaste profesional que se da. Efectivamente, en otros lugares podemos denominar una fatiga crónica, pero en el trabajo podemos denominar esto como una fatiga, mejor dicho, como un estrés crónico que genera fatiga, mejor dicho, a un nivel muy elevado, donde ya empieza a generarse también esta sensación de apatía, de desgano, de desconfianza en sí mismo. Un poco ya avanzando, podemos entender entonces que, bueno, ¿dónde se encuentra la fatiga mental? Es una consecuencia, no es un peligro psicosocial.
Peligro psicosocial podría ser las exigencias psicológicas que había mencionado, ¿no? La doble presencia, la inseguridad laboral. Pero el evento peligroso, el riesgo, es la consecuencia de ese peligro. De algún modo, estoy en un lugar de trabajo, hay una carga laboral increíblemente grande, yo tengo que manejarla durante el tiempo que estoy trabajando y mi fatiga empieza a aumentar. Es la respuesta de mi organismo ante una situación, es el riesgo psicosocial. Y que va a traer como consecuencia el estrés, un cuadro de estrés típico, o inclusive un trastorno de ansiedad en casos más extremos. ¿Por qué les explico esto? Porque es muy común cuando se hace el IPRC, por ejemplo, y la identificación de los peligros psicosociales. Yo he visto que en el IPRC colocan peligro psicosocial, el estrés, el burnout. Y que claro, yo puedo entender que, bueno, hay una similitud, ¿no? Hay una semejanza. Pero el estrés, el burnout, es un riesgo, es la consecuencia del peligro que se está generando. Se está generando en el lugar de trabajo. Entonces, quiere decir que, ¿qué es lo que genera el estrés? Las exigencias psicológicas, posiblemente, la doble presencia, el equilibrio trabajo y familia, quizá, probablemente, o inclusive el apoyo social, el trabajo en equipo, que quizás no es el adecuado, porque están habiendo casos de hostigamiento, etc. Entonces, por eso es importante la evaluación de los monitoreos psicosociales. Y justamente en los niveles de intervención psicosocial se habla que qué importante es el hecho de hacer estos monitoreos, no solamente para cumplir con la norma, sino también para cuidar a mi grupo humano. Gracias a estos monitoreos, yo voy a tener resultados sobre cuáles son los peligros psicosociales que están manifestando y poder tomar acción. Quizá después hacer un tamizaje de estrés o de la fatiga, inclusive, ¿no? O inclusive, si he visto temas de hostigamiento, ya utilizo un cuestionario de hostigamiento, hago focus group, entrevistas, etcétera, que sería ya la parte de la protección psicosocial. Entonces, acá ya estamos entendiendo a qué va todo esto. Que efectivamente tenemos que cumplir con los monitoreos, que para evaluar los peligros psicosociales, pero que cuando ya hay un caso de fatiga, ya hay una consecuencia, ya el daño, ya vamos a decirlo así, ya está hecho, y hay que ir al siguiente paso. Y aquí viene, voy a adelantar un poquito, es el tema de ya una vez identificado, empezar y hacer la parte de la planificación, hacer la intervención. Ya evalué, ya hice mi monitoreo, ahora tengo que hacer la intervención. Y lamentablemente ocurre mucho de que solamente se queda en el monitoreo y que después acá al siguiente año ya, bueno, continúo con otro monitoreo más, pero bueno, está bien, estás haciendo una evaluación de diagnóstico de los peligros psicosociales, pero ¿qué actividades has hecho? ¿Has implementado un programa de consejería psicológica? ¿Has implementado un programa de habilidades socioemocionales? ¿Has trabajado con la persona que esté relacionada con bienestar social para hacer actividades que tengan un objetivo que quizá es minimizar el tema de la fatiga, promover las pausas activas, etcétera? Entonces uno ve que una cosa jala a la otra. Y aquí viene el tema de, una vez, porque es importante, mejor dicho, esta necesidad de preocuparnos por los riesgos, porque estos riesgos van a tener una consecuencia y cuando ya ocurre esta consecuencia, ya sencillamente hay que tomar otras medidas. La persona tiene un cuadro de ansiedad, ya, entonces no es solamente basta con la consejería, porque la consejería es una atención un poco más general, sino que ya hay que buscar un especialista en trastornos de ansiedad, un especialista en trastornos de depresión, que de algún modo pueda trabajar ese tema que no es nada fácil y que no es que cualquier psicólogo lo domine. Entonces, justamente vean cómo algo tan elemental que pudo haber que estaba en nuestro control, que es el ambiente laboral, no lo ignoramos, genera una fatiga
yo sigo trabajando, bueno, están sudando la camiseta. No lo manejo, empiezo a tener insomnio, trastornos mejor dicho, trastornos, una conducta inapropiada en mi trabajo, reactividad, y al final empiezo a tener ya cuadros de ansiedad, cuadros de malestar, problemas digestivos inclusive, etcétera. Generalmente las empresas lo que están realizando mucho más son incentivar el tema del salario emocional. Hemos redescubierto que qué importante es el decir, has hecho un gran trabajo, has hecho un excelente trabajo, te felicito, enfrente de todos o inclusive de manera personal, pero el hecho de recibir este mensaje es muy poderoso, porque el cerebro de la persona lo va a procesar y eso va a ayudar mucho a que toda esta tensión psicológica que ha venido en el tiempo se transforme en un eustrés, ¿no? Me da este mensaje de que sí, yo soy capaz de poder lograrlo. Todo este esfuerzo que he logrado ha valido la pena y que ahora, bueno, si soy capaz de esto, puedo ir al otro nivel. Capacitar al personal, el apoyo mental, que también por medio de la consejería, los beneficios sociales, que también se han dado ahora actividades en empresas de mejorar el tema de las capacitaciones, ya no solamente técnicas, sino también ya de habilidades blandas, mindfulness, etc. Entonces, hay de algún modo un redescubrimiento que justamente salió por el tema de la pandemia, pero que lamentablemente, y esto es del año pasado, al final del dicho al hecho hay mucho trecho, se menciona, y que al final ya se ponen las conclusiones, se hace todo un informe muy impecable para el comité, pero al final no se cumple con las expectativas, no se cumple con el trabajo. 15% hace charla de salud mental, 5% temas de manejo del estrés y 2% solamente consejería psicológica. O sea, podemos ver que hay de algún modo todavía esta sensación de que estas cosas todavía no son muy importantes. Lamentablemente hay todavía este pensamiento de que no, esto no es algo tan importante como para invertir y que sencillamente, bueno, ya eh, se hacen algunas charlas, el monitoreo, por ahí, bueno, los compartir, compramos unas pizzas y creo que ya con eso es suficiente. Pero no va a ser suficiente, porque al final son paliativos que ya me entretengo, me divierto, pero la tensión psicológica está aquí, porque veo que el ambiente laboral continúan los desafíos y que efectivamente es necesario hacer también cambios, pero eso ya implica cambios estructurales, desde la gerencia hacia abajo. Y a veces hay resistencia, sigue habiendo todavía una cierta resistencia. Pero bueno, la idea es que poco a poco se pueda tomar conciencia de que qué importante es la prevención desde un punto de vista del monitoreo, pero también hacer actividades que puedan complementar, ¿no? No todo es evaluación, claro que sí, no todo es evaluación de la fatiga, pero sí es importante tomar conciencia de que el empleador puede, ¿no?, implementar una serie de actividades que inclusive en el plan de salud mental se encuentran. En el reglamento de la ley de salud mental, perdón. Podemos decir que hemos puesto acá 6 estrategias que se pueden promover, ¿no? La alimentación saludable es una de ellas. Y justamente por el tema de que va muy de la mano el cómo yo me alimento con mi ritmo de trabajo en el tiempo. Y que efectivamente una buena alimentación va a generar que yo tenga un poco más de resistencia para que esta fatiga no se vaya de una fatiga, vamos a decirlo, básica a una más compleja. Y por ello es importante el tema de la alimentación complementar, ¿no? O sea, el tema de comer proteínas, alimentos ricos también en vitaminas, frutas, etc.
La planificación de los periodos de descanso, tomar conciencia de que yo entiendo que por el tema del trabajo uno puede a veces amanecerse, pero uno no puede estar mucho tiempo en una situación así. Es necesario regresar también a que es importante. Por eso se dice que dormir las 8 horas. Si no se puede dormir 8 horas, al menos 7. Pero es necesario descansar adecuadamente, ¿no? Tomar pausas activas en el trabajo también es importante, ¿no? Porque justamente uno no puede estar concentrado mucho mejor dicho, uno no puede estar permanentemente concentrado en un desafío. De por sí, el mismo cuerpo va a requerir que uno se levante o de algún modo haga estiramiento, ¿no? Inclusive, si pongamos esta actividad es sumamente placentera, pongamos, estoy haciendo un trabajo excelente aquí que me encanta hacer monitoreos, etcétera, yo puedo quedarme horas avanzando, va a necesitar también tomar una pausa para poder descansar y regresar al trabajo. Entonces, justamente los periodos de descanso en estas pequeñas concentraciones ayudan mucho a bajar las revoluciones de la atención, inclusive también poder hacer reflexiones en relación a cómo va mi avance, distraerme un poco y volver nuevamente al trabajo. Otro punto es el realizar, o mejor dicho, diseñar ambientes laborales suficientemente buenos. Y uno diría, no, Rodrigo, ¿qué significa eso suficientemente bueno? O sea, ¿no sería mejor decir desarrollar ambientes laborales excelentes, donde siempre haya motivación, donde siempre haya un ambiente laboral agradable, etcétera, etcétera? Claro, es lo ideal, pero vamos, en la práctica, en el día a día, siempre va a haber momentos de tensión. En el trabajo vamos a tener que relacionarnos con personas con personalidades distintas, que han tenido historias de vida distintas, que han tenido valores y, de algún modo, maneras de realizar las actividades a su modo, y que tenemos que ahí justamente negociar, buscar un consenso. Y a veces el negociar implica morderse la lengua, estar callado, escucharlo y después hablar. Entonces, va a haber siempre momentos de tensión. ¿Y por qué lo digo así? Este concepto, que en realidad no es que lo haya yo inventado ni nada, lo he sacado justamente de un concepto psicológico, y acá me van a disculpar un poco si me voy al ámbito clínico, en donde que menciona, y esto lo dijo un psicoanalista, menciona que la madre, de por sí la mamá, no tiene que ser la madre perfecta. No tiene que ser una madre abnegada que esté de algún modo viendo a su hijo como está, sino tiene que ser una madre suficientemente buena para darle el amor necesario y para estar ahí. Porque efectivamente la mamá puede también cometer sus errores, puede de algún modo equivocarse porque es un ser humano, pero lo que siempre tiene que mantenerse es el amor. Y cuando hablo del amor es el respeto. Si esto lo pasamos al ámbito laboral, sabiendo un poco las diferencias, claro que sí, podemos decir que el ambiente laboral tiene que ser suficientemente bueno para tener las necesidades básicas de higiene, de un lugar de trabajo con una buena iluminación mínima para poder trabajar tranquilamente, tener un equipo humano que de algún modo haya respeto, quizás no sea un lugar muy sociable o muy abierto, pero hay un clima de respeto, y que sobre todo el jefe también tenga esa cuota de respeto, de poder escucharlo, y si hay que llamarle la atención, se le llama la atención en privado, sin tampoco llegar a humillarlo, que tampoco eso es lo que eso obviamente no se va a buscar. Por eso yo hablo sobre un ambiente laboral suficientemente bueno. Porque efectivamente lo ideal sería un ambiente laboral excelente, ¿no? Que siempre gane el Great Place to Work. Pero ocurre en ciertos trabajos, en ciertos universos laborales, que siempre va a haber mucho más tensiones que en otros lugares de trabajo, ¿no? Quizá Google, el trabajo es mucho más armonioso, no quiere decir que no haya momentos de tensión, pero hay otros lugares de trabajo, por ejemplo en una planta, donde efectivamente el trabajo es distinto, donde liderazgos pasan desde el democrático al autocrático, y que justamente es en esos momentos donde uno tiene que ser mucho más asertivo.
en los momentos críticos, para no resquebrajar el grupo humano que uno tiene a su mano. Otra estrategia es definir los objetivos, y esto va de la mano con los jefes, ¿no? Ocurre también en las empresas, es que quieren que el recursos humanos es un apoyo, pero desean que recursos humanos prácticamente haga todo, ¿no? Charlas de motivación, capacitaciones, etcétera. Pero también es responsabilidad del jefe fomentar esta motivación y definir los objetivos y las metas de su grupo humano. Claro que sí. Y por último, mejor dicho, antepenúltimo, es el tema de los factores de higiene. Por más motivación, por más liderazgo positivo, si uno en su lugar de trabajo no tiene los factores, o sea, mejor dicho, el tema de un buen lugar de trabajo, una mesa, un escritorio, mejor dicho, un espacio, el tema de sus funciones esté bien claro, etcétera, el tema de los pagos esté de algún modo bien clarificado, cuándo se van a hacer los pagos, si se cumple y todo, podemos ir al siguiente nivel, que es el tema ya de la motivación, de los puestos, de estas directrices motivacionales. Y que ahí, obviamente, ya es responsabilidad un poco más, digamos así, de los jefes, realizar estas estrategias de motivación. Por último, ese es la actividad de realizar estas evaluaciones de fatiga mental. La evaluación de fatiga mental, hay diversos cuestionarios. Yo estoy mostrando un cuestionario que es un poco antiguo, pero que han habido investigaciones todavía con este cuestionario, en donde pueden ver aquí que es dicotómico, ¿no? O sea, sí o no, en donde se hace una evaluación. Generalmente se recomienda que sea como un formato de entrevista, hablas con el trabajador en un lugar cerrado, un lugar privado, y se empieza de algún modo a encuestar, para ver justamente este grado de fatiga física, mental o mixta. Y bueno, el autor menciona que si uno va a realizar estas actividades para tener un resultado, vamos a decirlo, idóneo, se recomienda de que antes de empezar la jornada, se selecciona el grupo humano que se desea hacer la evaluación y media hora antes de terminar el día se hace de nuevo una evaluación. Se puede hacer de manera periódica, se puede hacer de manera mensual, incluso se puede complementar con el plan de salud mental, aparte de la evaluación de estrés, agregar este cuestionario, que te va a dar mayor información sobre cómo está yendo el tema de su fatiga durante el tiempo que está trabajando. Otra estrategia que ya va un poquito más uniendo también las otras estrategias que yo he mencionado es el desarrollo de un plan de salud mental. Y lo vuelvo a reiterar, es el hecho de ya tener algo armado y trabajar en equipo. El psicólogo no va a ser el único que va a trabajar, puede trabajar con el médico, si en el caso hay un médico ocupacional, o con la persona encargada de recursos humanos, etc. Hay diversas actividades que se pueden crear y esto está muy plasmado en el reglamento de la Ley de Salud Mental. ¿Cómo se puede estructurar un plan de bienestar emocional o plan de salud mental? Es por medio de los resultados de mi monitoreo psicosocial que me van a dar directrices de cuáles son los principales peligros y justamente qué cuestionarios yo podría utilizar. Y sobre todo también me puedo complementar con la evaluación de clima, claro que sí, que es también algo que va a complementar mucho para mi plan, ¿no? Acá, desde un diagnóstico de inicio, una fase de intervención, donde una vez que tengo ya el diagnóstico de quiénes son, por ejemplo, los colaboradores con un riesgo de estrés alto o de fatiga elevada, puedo desarrollar actividades desde consejería a un programa de pausas activas, un programa que estimule la nutrición saludable, etc. Luego de eso se puede culminar con un diagnóstico situacional de cierre para tener un antes y un después, ¿no? Y ver justamente la evolución de los puntajes. Podemos notar que hay la fase de intervención, y esto es algo que UHC lo maneja en sus planes de bienestar, es que siempre tiene que estar la dimensión de la consejería psicológica.
y se puede complementar con el programa de hábitos saludables, por ejemplo, y un programa de capacitaciones. Justamente así empieza uno a armar todo un plan y esto ayuda mucho también a darle el mensaje a los trabajadores de que no es que se arma eventos así de una manera de vez en cuando o cada vez que haya algo que se le ocurre de algún modo en el momento, sino ya algo planificado. Podemos ver acá algunos ejemplos de algunas campañas que se han realizado acá en QHC, campañas de salud que se hacen anualmente. Y sobre todo también, bueno, qué importantes son las actividades de integración también. Complementar esta actividad que es propiamente del área de bienestar, pero que también nos puede dar resultados y puede complementar al plan de bienestar que yo estoy ejecutando, ¿no? Acá pueden ver algunas actividades que también realizamos aquí por medio de premios, temas de eventos de aniversario o cumpleaños, ¿no? El punto aquí es, y el mensaje es que no solamente el psicólogo va a encargarse al final de todo. Evidentemente es una pieza clave, pero tiene que trabajar de la mano con el área de recursos humanos o con la gerencia, con las gerencias, para poder establecer medidas para la prevención del estrés y también la prevención de la fatiga, que es lo que justamente hemos hablado un poco más. Entonces, yo quiero agradecer a todos ustedes por toda esta jornada que justamente hemos tenido desde muy temprano. Y bueno, quiero pasar ya la posta a mi compañera Lilia, ¿no? Para de algún modo ver qué es lo que sigue. Ya tengo entendido que hay un sorteo. Sí, Rodrigo. Bueno, antes de iniciar con la ronda de preguntas, aprovecho esta ocasión para comentarles que QHSE puede ofrecerles el servicio de programas de bienestar emocional donde podrás prevenir la fatiga mental de tus colaboradores. Si desean mayor información, no duden en contactarnos, dejamos nuestros números de contacto en el chat. Y también recordarles que deben permanecer en el Zoom hasta el final, ya que haremos un sorteo, el sorteo que les había comentado sobre las mochilas que están totalmente equipadas de seguridad luego de nuestra foto final. Bien, ahora prosigamos. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden poner sus preguntas en el chat para leerlas o ha quedado totalmente claro la exposición de nuestro psicólogo Rodrigo Cueva. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Te agradezco infinito por la excelente exposición del día de hoy.